Bueno, buenos días a todos. Qué especial poder estar juntos. Qué especial poder disfrutar en esta mañana de estos 14 años que el Señor nos permite estar como ministerio. Ahorita vamos a tener un tiempo para hablar, para conversar. Les pido que estemos atentos acá. Y al final vamos a tener un tiempo para compartir los alimentos, para disfrutar de lo que el Señor ha provisto. Pero qué bueno que podamos estar juntos con el corazón dispuesto para lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Son 14 años, ¿no?, de ministrar, 14 años de servir al Señor. ¿Cuántos matrimonios? Hacía la cuenta, más de 50 matrimonios. Y ustedes saben que después de los matrimonios, ¿qué vienen? Los hijos, presentación de bebés. Muchas presentaciones de bebés también. Muchas personas bautizadas también. Es un momento muy lindo para reconocer la fidelidad de Dios, para agradecerle a Él por este tiempo tan especial. Pero siempre tenemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ese es el plato fuerte, no lo que vamos a comer hoy, sino que el plato fuerte sea siempre la palabra del Señor. Vamos a pedir entonces a todos que abran sus Biblias en Daniel capítulo 6, ¿sí? En Daniel capítulo 6. Muy bien. Y vamos a estar viendo 3 versículos importantes que le he titulado Congreguémonos para lo mejor. Congreguémonos para lo mejor. Hoy como iglesia celebramos 14 años, como les he dicho, y nos hemos congregado fielmente. Ha sido tiempos muy especiales y quisiera que no nos saliéramos de lo que venimos estudiando. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y quiero que veamos cuán importante es que nosotros sigamos congregándonos para lo mejor. Vamos a ver que hay algunas formas en las que podríamos congregarnos, de pronto no para lo mejor, y vamos a entender un poco en el estudio de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué tal si oramos y le pedimos la guía al Espíritu Santo en esta mañana y seguimos estudiando este apasionante libro de Daniel? Dice así Daniel 6, del 6 al 9. Dice lo siguiente: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Señor, te damos muchas gracias y venimos delante de ti. Queremos rogar tu bendición especial en esta mañana. Queremos pedirte que nos guíes en esta mañana, que tu palabra sea hablando en nuestro corazón y que nos permitas descubrir a través de tu palabra esos propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 hemos estado viendo acerca de un capítulo muy conocido que es Daniel en el foso de los leones, pero la pregunta es ¿cómo llegó Daniel a ese foso? ¿Sí? Que es un capítulo muy parecido al capítulo 3, donde los amigos de Daniel fueron lanzados a un horno de fuego, y hay una similitud de cómo Dios los guardó, pero también hemos estado viendo cómo estos hombres se han presentado fieles delante de Dios. ¿Sí? Su fe fue probada y ellos realmente fueron fieles
fueron fieles delante de Dios. Aquí encontramos a Daniel, aproximadamente un hombre ya mayor, de unos 85 años o más, y que ahora ya no está sirviendo al reino babilónico, sino al reino de los medopersas, que fueron los que continuaron, y según la historia vemos que así fue. ¿Cuál era el gobierno de los medopersas o de qué se trataba? O cómo gobernaban mejor. La forma es que ellos dividieron todo su imperio en 120 satrapías o 120 provincias y colocaron 120 sátrapas. Esa palabra que ustedes ven ahí, sátrapas, no es que estén ofendiendo a alguien, sino que significa gobernadores o, por así decirlo, como alcaldes. Y también por encima de esos 120 estaban 3 gobernadores, de los cuales estaba Daniel como uno de ellos. Veíamos hace 8 días cómo el rey Darío pensó en algo, y era poner a Daniel por encima de esos gobernantes, por encima de esos sátrapas, por encima de esos que estaban ejecutando o que estaban gobernando para el reino medo-persa. Seguramente el testimonio de Daniel fue llevado ante el rey Darío, y esto hizo que lo escogiese como un hombre calificado para estar ahí. Esto generó unas reacciones que podríamos llamar celos, envidia, y estuvimos hablando acerca de esos sentimientos que a veces vienen a nosotros cuando alguien está triunfando, cuando alguien está experimentando un buen momento. Podemos sentir celos o podemos sentir envidia de ello, y hablamos un poco de cómo deberíamos de tratar este asunto. Pero aquí lo que estamos viendo es que estos hombres han venido delante del rey, ¿sí? Han tramado un plan. Y lo que yo quiero llamar la atención, que le he titulado que nos congreguemos para lo mejor, es por lo que estos hombres han hecho. Ellos se han juntado delante del rey, pero si ustedes se dan cuenta, se han juntado para el bien o para el mal. Se han juntado para hacerle mal a un escogido de Dios, en este caso a Daniel. Porque ¿a quién le gustaría? Los caldeos, cuando castigaban a alguien, lo enviaban al horno de fuego. Pero los medopersas vemos que la pena capital era enviar a alguien ¿a qué? Al foso de leones hambrientos. Tenaz, ninguno de los dos es un buen castigo, ¿verdad? Pero esto es lo que va a tener que enfrentar Daniel, precisamente por su fidelidad, por su amor a Dios. Ellos vieron que Daniel era una persona íntegra y no encontraban por dónde acusarlo. De hecho, el texto nos dice muy claramente que Daniel era fiel y que Daniel no tenía ningún vicio. Y cuando hablamos de que él era fiel y que no tenía ningún vicio, que está ahí en sus Biblias, la palabra vicio es que no tenía nada de qué acusarle. O sea, no era un hombre que estaba de alguna forma haciendo marrullas o estaba haciendo trampa en el gobierno. Era un hombre realmente del cual se decía que era un hombre íntegro en los asuntos de gobierno. Entonces ellos al ver que no podían acusar a Daniel en asuntos públicos, en asuntos del trabajo que ejecutaba Daniel, miraron en Daniel una fidelidad a Dios y quisieron acusarlo en asuntos de su fe. Hacer un edicto real que cualquier hombre que hiciera una petición. ¿Qué significa hacer una petición? Significa orar, lo que tú y yo hacemos, ¿sí? Que si oraban o hacían una petición a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de Darío, pues tendría que pagar siendo lanzado al foso de los leones. Tremenda conspiración, tremenda situación en la cual vamos a ver a Daniel envuelto, ¿no? Pero noten esto bien interesante. Quiero que veamos varias cosas. Ellos se juntaron, vemos ahí que se están reuniendo, y no se están reuniendo, no se están congregando para el bien, sino para el mal de Daniel. Y ahí hay una motivación. También vemos que hay una adulación. Noten que le llaman al rey excelentísimo rey, y pareciera que ellos están interesados en el rey, pero ellos no están interesados en el rey. Ellos están interesados en cómo hacer caer y cómo destruir a Daniel. Están encubriendo su verdadera intención, adulando al rey. Y quisiera que estuviéramos pensando en esta mañana
¿Cuáles son las motivaciones que tenemos cuando nos congregamos? Si en medio de nosotros también hay adulación. ¿Qué es adulación? Es cuando alguien utiliza palabras para lo que llamamos nosotros comúnmente cepillar a alguien, pero estamos buscando un beneficio detrás de esas palabras que estamos diciendo. Y eso es lo que ellos estaban buscando con el rey, que quitaran a Daniel, que Daniel fuese destruido por los leones y ellos quizá ocupar ese lugar de importancia. Pero también vemos conspiración. Y la conspiración es cuando dos o más se reúnen para tramar algo contra alguien. Entonces, por eso le he llamado este sermón, congreguémonos para lo mejor, porque la Biblia dice que las personas o nosotros como creyentes podríamos congregarnos para lo mejor o para lo peor. Esta gente se juntó, se ha congregado, se han unido, pero no para lo mejor, se han unido para lo peor. Y eso es terrible. Ahora, sabemos que la gente que no tiene temor de Dios lo hacen frecuentemente. Se pueden reunir para tramar algo contra una persona que no es de su agrado. Lo triste es que nosotros, como hijos de Dios, aquí estamos viendo otra actitud. Estos sintieron envidia y celos. Lo triste es que nosotros dejemos que los celos y la envidia también nos lleven a tramar situaciones contra otras personas, como ellos lo están haciendo. Se han juntado para el mal. ¿Cuáles son nuestras motivaciones cuando nos juntamos con otros, dentro de la iglesia o fuera de ella? Pueden ser hermanos o no hermanos. ¿Para qué nos juntamos con esas personas? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Sí? Adulamos, utilizamos como herramienta la adulación para conseguir beneficios personales. Esto es algo que no está bien. Miren lo que dice el Salmo 12 del 2 al 3 acerca de motivaciones ocultas, de esos labios lisonjeros, de esas adulaciones. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios ¿qué? Lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Dios no le agrada que nosotros utilicemos palabras que no salen de un corazón genuino, simplemente porque estamos detrás de algo, estamos buscando nuestro propio beneficio. También podríamos pensar con quién nos estamos juntando y para qué nos juntamos con esas personas. Ellos se juntaron como gobernadores para tramar algo contra Daniel, que era un gobernador también, era un compañero de trabajo, por así decirlo, pero ellos no están contentos que Daniel esté en esa posición. Entonces, las personas que no temen a Dios pueden reunirse, pueden tramar contra las personas y quizá no sienten absolutamente nada y piensan que el fin justifica los medios, ¿sí? Que podríamos hacer todo lo que estamos haciendo y está bien porque estamos buscando algo, pero la Biblia lo desaprueba totalmente. Nosotros estamos llamados a congregarnos para lo mejor, para lo bueno, para lo excelente. Y Hechos 2:42 nos dice una de las razones o una de las formas en que nos congregamos para lo mejor. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina del pan. Hoy vamos a compartir alimentos y eso es parte del partimiento del pan, pero también se le llamaba esto a tomar la cena del Señor. Y por último, las oraciones. Cuando tú haces esto, cuando tú te reúnes para esto, Dios lo ve como que nos estamos reuniendo para lo mejor. Pero ¿cuáles serían esos propósitos en los cuales personas podrían reunirse para lo peor y no para lo mejor? ¿Cuáles serían propósitos desafortunados en la cual algunas personas podrían unirse como estos hombres, juntarse, reunirse, congregarse, como usted le llame? ¿Sí? Sería muy desafortunado cuando alguien se une para conspirar, para murmurar, para hablar mal de otros. Eso es algo que a Dios no le agrada. Para chismear. Hay gente que dice, ¿a cuándo nos tomamos un cafecito para ponernos al día? ¿Sí entienden qué es ponerse al día? ¿Sí lo entienden o no? Bueno, vamos a ponernos al día. ¿Qué es? Chismosear. Chismosear. Y sabes, es algo que a Dios no le agrada, murmurar.
hacer un pequeño murmullo de alguien con el ánimo de dañar la reputación de esa persona. Es algo que Dios no quiere para nosotros. Y nosotros muchas veces, como creyentes, tomamos ese cafecito o le ponemos el nombre de ágape cristiano. Yo no sé si ustedes saben, pero ágape cristianos se conoce en la Biblia, en la primera iglesia, como festines de amor. Eran reuniones donde había comida y el propósito era que hubiese todo lo que acabamos de decir. O sea, hay comunión, hay compañerismo, hay hermandad, hay una hermandad desinteresada y eso es algo especial. Pero algunos, con ese título de invitar a comer a alguien, de compartir alimentos, su propósito, su motivación es sacar alguna información o poner quizá de alguna manera un chisme o murmurar de alguna persona, poder dañar la reputación de alguien, como estos hombres estaban tramando con Daniel. Mira lo que nos dice Proverbios 16:28, y tengamos mucho cuidado con esto. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre perverso, ¿qué hace el hombre perverso? Provoca contienda. Tenga mucho cuidado con personas que vienen a su vida a dañar su corazón frente al sentimiento que usted tiene con otra persona. No esté cerca de esa persona. El hombre perverso, le llama la Biblia, provoca contienda. ¿Saben? Nosotros estamos llamados no a provocar contienda. Nosotros estamos llamados a producir, más que producir, a mantener la unidad. Pero nota lo que dice, el chismoso. ¿Qué hace el chismoso? Hasta los mejores amigos lo separa. Le fastidia, le molesta ver que dos personas tienen una unidad tal, tienen un compañerismo tal, que va a traer una palabra para destruir esa amistad, para destruir esa relación. Y nosotros debemos cuidar nuestro corazón de personas así. No debemos de prestar atención a esas voces, porque el propósito es dañar, destruir. Mira lo que dice el Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón, ¿qué? Vanidoso. Al que solapadamente viene solapado, ¿a qué? A infamar, a dañar la reputación. Pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Para qué se juntaron estos gobernadores, estos sátrapas, estos ministros? ¿Para qué se juntaron? Para destruir a Daniel. Y el Señor dice, yo no voy a soportar esto. Yo no lo voy a permitir. Y saben, nosotros tampoco deberíamos permitirlo. ¿Y cómo pudo haber empezado esa trama? Primero uno que tuvo un mal, que no le gustó que el rey Darío esté pensando poner a Daniel, o que haya puesto a Daniel como gobernador, y que esté pensando cada vez darle más y más responsabilidad en el reino, que lo ponga como el segundo hombre después de él. Y esto no le gustó. Seguramente su inconformidad la llevó a otro y dijo, ¿sabes que yo también había pensado lo mismo? Y esos dos los llevaron a otro y terminaron todos juntándose y llegaron donde el rey. Llegaron ya con una decisión tomada, con un consenso donde habían tramado previamente. Y por eso les digo, aquí hay motivación, unas motivaciones que es hacer caer al otro. Hay una difamación, hay también conspiración, y debemos tener en cuenta cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son realmente los motivos por los cuales nosotros nos juntamos. Perturbar la fe de otros con herejías, con enseñanzas que no son de la Biblia. Ustedes deben de tener mucho cuidado cuando una persona trae algunas cosas que no pertenecen a la doctrina bíblica que hemos estudiado. Mira lo que dice Gálatas 1:9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Estamos viendo Gálatas en los devocionales que vamos por toda la Biblia. Ya vamos en Gálatas 5. Y dice Pablo, yo les he dicho que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. La palabra anatema significa
destinado, significa, es maldito, es destinado a destrucción. No deberían de escuchar a una persona así, no deberían de prestar sus oídos a personas que traigan un evangelio diferente. Mire, no importa si es ángel, no importa si es un arcángel, no importa si es un querubín, pero viene a predicar un evangelio que no está en la Biblia, usted debe apartarse de todo esto. Y en Gálatas 5:12, miren la declaración tan fuerte, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y la palabra y la declaración es muy fuerte, es muy tenebrosa. Algunos eruditos, estudiosos dicen: ¿qué significará esto? Y la palabra es, ¿será que significa que sean destruidos los que están apartando de la fe a las personas? O lo mejor que podría hacer alguien es que sean apartados de la comunión, ¿sí? Y esto podría ser mutilación, es cortarlo del cuerpo, o sea que separarlo del cuerpo para que no haga más daño. En el contexto era personas que eran judaizantes y lo que hacían era: si usted no se circuncida, entonces usted no puede ir al cielo. Si usted no guarda el día de reposo, entonces usted se va a condenar. Y recuerden que nosotros estamos o tenemos salvación no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Él se circuncidó, lo circuncidaron, Él vivió como judío, vivió una vida perfecta, ¿sí? Y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces nuestra vida está completa, nuestra vida está plena en la obra de Cristo. Ahora, porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos rescató, porque Cristo nos redimió, nosotros queremos vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra y debemos obedecer sus instrucciones. Pero entonces, qué triste que algunas personas puedan congregarse para lo peor. Esta gente no es gente de Dios. ¿Es claro o no? Los medopersas, ellos no tenían temor de Dios y se han reunido para tramar algo en contra de Daniel. Pero que no nos pase a nosotros, como le pasó a una iglesia. ¿Podría una iglesia o podrían los congregantes de una iglesia reunirse para lo peor y no para lo mejor? Pregunto. Y la respuesta es sí. No deberían, pero pasa. Pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en la vida real. ¿Sí? Primera de Corintios 11. ¿Qué dice Primera de Corintios 11, 17, 18? Y eso está en el contexto de tomar la cena del Señor. ¿Sabes qué les dice el apóstol Pablo? Les dice: pero esto que os anuncio no os alabo. Yo esto no lo voy a aplaudir. ¿Por qué? Porque no se congregan. ¿Qué significa la palabra congregarse? Juntarse, reunirse, agruparse en un mismo lugar. Cuando se congregan, dice: no os congregáis para lo mejor. ¿Qué significa que no se congregaban para lo mejor? O sea, cuando dicen no se congregan para lo mejor, o sea, no se congregan para esas cosas que indican satisfacción o aprobación. O sea, ustedes se congregan, pero no para algo que genere satisfacción al Espíritu de Dios, ni aprobación de Dios ni de los hombres. Ustedes no se están congregando para esto. ¿Cómo se podrían congregar para lo mejor? 4 cosas, Hechos 2:42. ¿Cuáles son? Oración, comunión unos con otros, ¿qué más? Partir el pan, ¿y qué más? La doctrina, ¿verdad? Perseverar en la doctrina. Qué chévere, se reúnen 2, 3 en casa. Mira, no entendí, en el sermón vi esto, aquello, y chévere poder indagar un poco más de esto. Hermoso. Es más, ¿creen que está mal si se reúnen en una casa y dicen: hey, compartamos algo? Simplemente no hay un propósito de ir a estudiar la Biblia, pero simplemente charlar y compartir. ¿Y creen que eso está mal? Está perfecto, está bien, Dios lo aprueba y es un ánimo y no significa que solo se reunieron para orar, que solo se reunieron para compartir el pan, como cristianos, como creyentes, pero no reunirse para lo peor, hablar de otro, murmurar, dañar la reputación de algún hermano. Entonces dice: ustedes no, yo no les voy a aplaudir porque no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué sería lo peor? Para lo malo, para lo desfavorable y para lo perjudicial. Entonces, por eso el título del sermón es: ¿para qué nos congregamos o congreguémonos para lo mejor? Yo quiero poner en su mente y en su corazón en esta mañana
que cuando usted venga a este lugar, la pregunta es: ¿qué lo trajo a este lugar? ¿Qué lo motivó en esta mañana a venir a este lugar? Y lo que nos debería motivar es para lo mejor y no para lo peor. Podríamos tener intereses personales, bueno, tantas cosas que podrían pasar, pero podríamos no estarnos congregando para lo mejor, sino para lo peor. Lo mejor es escuchar la palabra de Dios. Ustedes no vinieron a escuchar mis experiencias, ustedes no vinieron a escuchar mis chistes, ni vinieron a escuchar mis percepciones. Ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios. Y podríamos estarnos congregando para lo peor si no estamos abriendo las escrituras. Si cada vez que venimos no escuchamos sino una historia, una fábula o algo, pero no escuchamos la palabra de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos viendo la palabra de Dios en su contexto, para que nadie saque un pretexto y poder estudiar la palabra de Dios. Dice ahí, pues en primer lugar, cuando se reúnen. ¿Qué significa reunirse? Juntarse, congregarse, agruparse. Cuando se reúnen, ¿como qué? Como iglesia. ¡Wow! Tremendo. Una iglesia viviendo esto, que no nos pase a nosotros. Hoy somos afortunados de celebrar 14 años de la gracia de Dios, del favor de Dios, del milagro de Dios, de la bondad de Dios, de los matrimonios celebrados, de las vidas entregadas a Dios, de las personas que se han bautizado, de todo lo que el Señor ha hecho, los milagros recibidos de parte de Dios. Pero ¿sabes? Dice, cuando se congregan, cuando se unen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte, ¿qué? Lo creo. La iglesia de Corinto era una iglesia que, aunque habían recibido dones espirituales, había carnalidad en medio de ellos. Habían disputas, habían divisiones, habían orgullo en medio de ellos. Y el Señor no quiere esto para su iglesia. Y si algo nos puede llevar a seguir celebrando más nombres, más años en el Señor, la única forma es que nosotros tengamos la motivación correcta al congregarnos dentro y fuera de este lugar. Porque podemos congregarnos fuera de este lugar. Nosotros venimos y la actitud debería ser la correcta, la motivación correcta, ¿sí? Pero también podemos congregarnos fuera de este lugar. Y si tenemos la motivación correcta, seguramente otros más se van a sumar, se van a unir y van a poder celebrar con nosotros y van a ser ganados para el Señor. ¿Saben? Un sentimiento, si algo es terrible para una iglesia, una de las experiencias más dolorosas y sangrantes que un cristiano puede sensible sentir y sufrir es la división de su iglesia local. ¿Saben que me di cuenta por alguien de aquí de nuestra iglesia que no estoy ni visitando, ni frecuentando iglesias, ni preguntando, ni nada, pero me contaba esa historia que me parecía muy triste? Y es que una iglesia de aquí de Jamundí, quizá una de las iglesias más grandes de Jamundí, se dividió. Pero se dividió de una manera tan terrible que ¿saben cómo se dividieron? Estaban abarcando 2 propiedades y se dividieron de manera tal que pusieron una pared que volvieron a levantar la pared que tumbaron para unir las 2 propiedades, y aquí quedó una iglesia tal y aquí la iglesia con otro nombre, aquí en Jamundí. ¿Y creen ustedes que esto es reunirse para lo mejor? ¿Te imaginas que yo voy entrando y entonces voy a entrar acá y Julián entra por acá y no sé si saludo o no saludo a Julián? Porque ya no es mi hermano, sino como que mi medio hermano. ¿Sí o no? Porque yo no sé si eso me va a traer sentimientos. Julián me va a ver como, este es el traidor que no se vino para acá, o yo este es el impostor que se fue para allá. Perdona, Julián, que diga tu nombre, pero tú no eres ni impostor ni traidor. Es un ejemplo. ¿Cómo podríamos vernos? Y ¿saben? La pregunta es, si a una iglesia le pasa eso, algo está pasando, algo malo está ocurriendo. Hay un hombre que está aferrándose a algo que ya hace rato ya no debería estar, o hay alguien que está usurpando un lugar. Pero las 2 cosas allí no están bien. No sé si es claro. Y si alguien es llamado por Dios, por mucho que le usurpen el lugar, que lo quiten del lugar, seguramente si el llamado está en el Señor, Dios va a respaldar a ese hombre en otro lugar. Pero increíble. Y saben, que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos permita seguir celebrando muchos años más en Él, hasta que Él venga. Pero Dios quiere eso de nosotros, pero nosotros esto no ocurre de la noche a la mañana. Las divisiones no ocurren
a una iglesia no se levanta unida y al otro día se va totalmente dividida. Eso es algo que empieza a minar sobre una persona que tiene una inconformidad y lo puso en otro y en otro y en otro, y cuando menos se dio cuenta, la iglesia está dividida. Y Pablo dice, yo no les alabo esto, me parece terrible. Es un milagro, entonces, es una bendición, y qué bueno que nosotros podamos seguir preguntándonos y pensando, ¿para qué nos reunimos en este lugar? ¿Para qué nos congregamos cuando nos unimos con personas que hemos conocido aquí a lo largo de estos 14 años, de estos 10, 11, de estos meses? ¿Qué me motiva a compartir con esas personas? ¿Cuál es mi motivación? ¿Sí? Qué bueno que tengamos eso claro para no permitir cosas en nuestro corazón que no son correctas. Y ahora vamos a ver algo especial. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando nosotros nos reunimos debe ser para lo mejor y no para lo peor. Pero ¿qué pasaría si algunos, como en la iglesia, Pablo le escribe a los romanos, identifiquen a esas personas que son divisores? Porque siempre los va a haber. Siempre van a haber personas que van a querer causar división. Miren lo que dice Romanos 16 y 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? División y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Noten que las divisiones pueden ser por muchos motivos. ¿Cuál era la división aquí? ¿O cuál era la división que estaban trayendo estos divisores? ¿Era por causa de qué? De doctrina. O sea, estaban trayendo una doctrina diferente y estaban tropezando, y Pablo les dice, apártense de ellos, identifíquelo y apártese de esa persona. Y vamos a ver qué significará apartarse, o mejor aún, apartarse significaría no escucharlo, no seguirlo, ¿sí? No ser parte con esa persona. ¿Cómo empezó este complot contra Daniel? Seguramente uno o dos de ellos empezaron a tener más adeptos en contra de Daniel. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros a un divisor y un auténtico defensor de la fe? ¿Es posible identificar a una persona que realmente está defendiendo la fe de un divisor? Y sí es posible. La Biblia dice en 1 Corintios 12:10 que uno de los dones, escuchen esto, uno de los regalos espirituales que Dios le dio a su iglesia es el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué significa discernimiento de espíritus? Significa que esa persona puede identificar que esa persona, aunque habla muy bonito, aunque esa persona habla, mejor dicho, es un muy buen orador, ¿sí? Es una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que tiene unos propósitos oscuros como los compañeros de trabajo de Daniel. ¿Es claro eso o no? Una persona que puede identificar al que dice llamarse apóstol y no lo es. Cuando ustedes ven las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso se conocía como una iglesia apostólica. ¿Y saben qué pasa con esa iglesia? Ellos probaban a los que decían que eran apóstoles, pero no lo eran. ¿Y cómo lo podían probar? Uno, podríamos decir el espíritu de discernimiento de espíritus, ¿sí? El don, el regalo del Espíritu Santo. Pero número dos, conocían la palabra y no les podían meter los dedos a la boca, porque conocían bien las escrituras. Y aunque venía un hombre con título de apóstol, ellos decían, mentiroso, no es tal apóstol. Esta gente solamente busca lo suyo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos fijarnos en personas que vienen para dividir, que vienen para causar tropiezo en contra de la doctrina que recibimos, que es la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la palabra de Dios. Y con esto yo quiero que ustedes puedan identificar un poco lo que es un divisor o cómo actúan los divisores. Es muy particular, es muy general, no son las únicas formas en que actúan, pero así actúan la mayoría de personas que quieren dividir, que quieren destruir, que quieren dañar a una persona, a una iglesia, a una comunidad. Recuerden, esto aplica para todo, en el trabajo,
en la iglesia, en la comunidad, usted no debe juntarse con ellos. Así tramen algo contra un cristiano o así no sea cristiano, usted no debe ser parte de ello. No es nuestro llamado como creyente. Miren, un divisor no se aparta, sino que aparta a los demás, señalándoles, excluyéndoles o despreciándoles. Noten el espíritu de José. ¿Se acuerdan qué pasó con José? José es lo opuesto al espíritu de una persona divisora. El divisor no se aparta y piensa, quizá yo estoy incorrecto y voy a pensar muy bien esto, y cuando esté más seguro quizá vuelvo y... No, la clave de un divisor es apartar a otros de la fe. Y miren el espíritu de José. ¿Se acuerdan ustedes de José que se da cuenta, él estaba desposado con María y se da cuenta que María ahora está en embarazo? El mismo espíritu que hizo que María concibiera por obra y gracia del Espíritu Santo, es el mismo espíritu que operaba en José para apartarse de María, porque aunque estaba dolido, pensando que María lo había traicionado, lo que él está haciendo es, no la está acusando ni despreciando, sino que se está él apartando. Él está cuidando a María, a pesar de que ella no lo merece, y él se está apartando de ella, pero obviamente el Espíritu Santo, un ángel del Señor, vino y le mostró que lo que venía era del Espíritu Santo, y entonces que no debía dejar a María. Pero lo que quiero mostrarte con esto es que un divisor no se aparta, sino que va a apartar a otros del camino del Señor. Y esa es una actitud contraria a la que hizo José con los que tienen este deseo de dividir a otros. Entonces, un auténtico defensor de la fe intentará advertir al liderazgo de la iglesia de un error con temor de Dios. Porque no somos perfectos. La iglesia, los líderes, el que sea, líderes en el gobierno, líderes en la iglesia, donde sea, en el trabajo, no son perfectos, no están ahí porque sean perfectos. ¿Sí? Los líderes en la iglesia no estamos porque seamos mejores que ustedes. Solo por la gracia de Dios, Dios ha puesto una responsabilidad muy grande y lo que debemos hacer es orar y advertir, pero alguien que defiende la fe, lo que hará de alguna forma es advertirá al liderazgo de la iglesia de un error con temor de Dios, pero se va a cuidar de abrigar un espíritu sectario, arrogante o vengativo. ¿Sí? Y tengamos mucho cuidado con personas que quieren apartarnos. Número 2, un divisor va a intentar robar el corazón de los descontentos y noten también de aquellos que son ¿qué? Ingenuos. Y por eso no sea ingenuo. ¿Cómo terminó este complot? Hasta ahí donde leímos de los versos 6 al 9. El rey Darío firmó o no firmó. Firmó un edicto. Fue un ingenuo. Fue un incauto porque luego él le va a doler. De hecho, vamos a ver en la historia bíblica que no podía abrogar, no podía echarse de para atrás con el edicto que firmó, pero esa noche no pudo dormir. Y al otro día fue y llamó a Daniel a ver si Daniel estaba ahí. Pero fue un ingenuo. Cayó en la trampa de estos divisores, cayó en la trampa de esos hombres que traman el mal, de estos lisonjeros. Le dijeron, vive para siempre, rey. Y cayó en esa trampa. Y saben, un ejemplo claro, mira lo que dice Romanos 16, 18. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 16, 17? Dice que los que causan divisiones y tropiezos, ¿qué debían hacer? Apartarse. ¿Por qué? Verso 18. Porque tales personas no sirven al Señor, sino a sus propios vientres con suaves palabras. ¿Cómo se llama eso? Lisonjas, adulación. Ya hemos visto qué significa eso. Eso fue lo que hicieron los compañeros de trabajo de Daniel. Dice, sino a sus propios vientres y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. No sea ingenuo, no sea incauto. ¿Y cómo usted no puede ser ingenuo o incauto? Conociendo la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. ¿Sí? Estudie la palabra de Dios. Y Absalón es un ejemplo de un divisor. ¿Saben quién fue Absalón en el reino?
¿Quién fue Absalón? Hijo de David. ¿Y saben qué hizo David? David se robaba el corazón de las personas. Absalón se robaba el corazón de las personas diciéndole que no había quien los juzgara, que si alguien lo pusiera él por gobernador, él sí les daría un juicio bueno. ¿Han escuchado eso alguna vez? Muchas veces lo escuchamos, no, si yo fuera el jefe te subiría el sueldo. Si yo fuera el pastor, yo sí te visitaría, porque ese pastor que tenemos, no, ¿cuándo te ha visitado? Y a veces tramamos ese tipo de cosas, decimos ese tipo de cosas. Un divisor va a intentar robar el corazón y el mayor ejemplo es Absalón. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. ¿Qué hacía Absalón? El hijo del rey David, el hijo. Robar el corazón de las personas en el reino. Él no levantó su propio imperio, sino que quería levantar su propio imperio, pero a costas del imperio, del reino que Dios le había entregado a su padre. Tremendo, ¿no? Entonces tengan cuidado. Un divisor va a querer apartarte de la fe. Un divisor va a querer robarte el corazón. No permitas, no caigas, no seas ingenuo, no seas ingenua, ¿sí? Número 3, un divisor no va de frente, ni es constructivo, sino que conspira buscando derribar y destruir. ¿Qué es conspirar? ¿Qué es conspirar? Tramar algo en contra de alguien. Cuando dos o más se unen para tramar algo en contra de alguien, especialmente a alguien que está en un lugar de autoridad. ¿Sí? Cuando dos hijos o los tres se ponen de acuerdo para tramar algo contra su papá, contra la autoridad. 2 empleados, 3 empleados, ¿sí? Muy importante, conspirar. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a conspirar? Mira, dice en Jeremías 11:9, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Isaías 54:15, es una promesa para Israel. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Es una promesa para la nación de Israel. Tranquilos, le dice Dios a Israel, a la nación. Si alguno de ellos conspiran contra mí, contra ustedes, perdón, lo van a hacer sin mi permiso. Y recuerden qué dice el Salmo 127. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica la casa, en vano, si ellos lo hacen, que conspiren, lo hacen sin mi aprobación. Y dice, si Jehová no vela, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces está diciendo, si alguno conspirare contra ti, Israel, le está hablando a la nación, si conspiran, si traman mal contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Y eso es algo que debemos de tener, esa confianza también. Mientras Daniel estaba orando, mientras Daniel estaba buscando a Dios, había gente conspirando contra él. ¿Qué mal les había hecho? Ninguno. El único mal que había hecho Daniel es que halló gracia delante del rey Darío, y el rey Darío lo ha puesto en un lugar de responsabilidad. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted no hizo nada, pero halló gracia delante de su jefe. Que usted no hizo nada, pero halló la gracia delante de algunas personas, y eso levanta envidia, levanta celos, y gente quiere conspirar contra usted. Gente quiere dañar su reputación. Pues tranquilo. Dice Isaías, si alguno conspirare contra ti, si alguno se atreve a levantarse contra ti, lo hará sin mí, pero asegúrate a estar bajo la cobertura de Dios. Asegúrate a estar bajo la sombra de las alas del Señor, como lo estaba Daniel, porque vamos a ver que nada de esto, ningún arma forjada contra Daniel prosperó, ¿sí? Y es bien especial. Mira lo que nos dice acerca de David, lo que sentía por Saúl, cuando Saúl era rey. En segundo libro de Samuel 24:6, Jehová guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. ¿Sí? Y eso es lo que hacía David. Entonces tengamos mucho cuidado, porque alguien que conspira o alguien un divisor, lo que va a hacer de alguna manera es apartar a las personas. Número 2, robar el corazón. Número 3,
lo que hará es, no va a ir de frente, sino que va a ser, ni es constructivo con sus apreciaciones, sino que va a buscar destruir lo que Dios ha levantado. ¿Saben por qué estábamos aquí hoy, en esta mañana, 23 de octubre de 2022, celebrando 14 años? Solamente porque Dios ha sido bueno. No porque no hayan conspirado. Aquí ha venido gente, personas que les han dicho aquí de nuestra iglesia, esa iglesia donde usted está es una iglesia herética, o sea, donde enseñan herejías, así lo han dicho. Y lo único que le he dicho a esa persona es, revisa lo que estudiamos, si eso no es la escritura. Y gloria a Dios, hoy están aquí. Y gloria a Dios, no han prestado atención a estas cosas. Y como esto, personas que se han levantado en contra de mi vida, también, ¿sí? Pero no estamos aquí simplemente porque yo sea bueno, ni porque sea el mejor. Estamos aquí porque Dios ha sido bueno. Y porque quizá algunos de ustedes han hecho también lo correcto, al apartarse, al no permitir que sus oídos sean contaminados, sus corazones, a través de un corazón descontento, ¿sí? De aquí han salido personas, de la iglesia han salido personas a lo mejor, a seguir construyendo el reino de Dios en otros lugares. Pero también han salido personas de aquí a lo peor, ¿sí? Algunos apartados. Recuerdo el caso de una persona que estuvo con nosotros y en tiempos de pandemia escuchó a una persona unas herejías terribles y ya estaba llevando esas herejías a cada persona. Nos tocó que decirle, hey, mira, eso no es lo que dice la escritura. Hablamos primero con él, después al ver que seguía haciéndolo, esas personas decían, pastor, ¿sabes que fulano de tal anda diciendo esto y esto? Perturbando la fe, enseñando doctrinas que no están en la Biblia. Nos reunimos con algunos hombres de la iglesia y le dijimos, no queremos que sigas utilizando a las personas o buscando personas frágiles o ingenuas para destruirlos con esa herejía que estás diciendo. Y te decimos en el nombre del Señor que te arrepientas. Te rogamos, llorando se lo dijimos también, porque no nos sentimos orgullosos de eso, llorando de ver un hombre que estuvo entre nosotros, que fue usado, que era un líder, y de tener que decirle, hey, mira, arrepiéntete de eso que estás diciendo. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y qué hacía? Cogía a las personas, los reunía y le botaba su mensaje, que era un veneno totalmente, no era un mensaje del Señor. Un divisor no busca fortalecer la iglesia, sino que buscará debilitarla, y dominarla o dominarla también. ¿Cuál es el lema de un divisor? Divide y vencerás. Esa es la máxima de un divisor. Debilitar, menoscabar los fundamentos, las personas que pudiesen copiarle y debilitar esa estructura, debilitar esa organización, ese lugar para poder vencer de alguna manera. Detrás de las intenciones de un divisor siempre hay un confesable objetivo oculto, ya sea un beneficio personal. Pregunta, los compañeros de trabajo de Daniel, porque eran gobernadores, eran príncipes, gente que tenía eminencia en el gobierno, ¿estaban buscando un beneficio personal? Seguramente estaban buscando un beneficio personal, estaban buscando que Daniel no estuviese en ese lugar. Entonces, veamos otra característica. Un divisor no discute ni debate, solo manda, exige o presiona. Y saben, en este podríamos pensar, no sé si ustedes recuerdan que la iglesia empezó a crecer en la iglesia primera, la iglesia primitiva que llaman, o la iglesia primera de Hechos de los apóstoles. No sé si ustedes recuerdan al leer el libro de los Hechos que muchas personas iban conociendo del Señor y muchos se entregaban a Cristo, pero empezó a haber un problema cultural dentro de la iglesia. Y ese problema era que muchos griegos se estaban convirtiendo y los griegos pues tenían ciertas prácticas y demás. Entonces los judíos se sintieron amenazados de los griegos. De alguna forma pensaban que
que no estaba bien que ellos fueran parte de su comunidad cristiana, y empezaron a acusar a Pablo y a Bernabé, y empezó un problema muy grande. Ese problema se solucionó en Hechos capítulo 15, en lo que se conoce como el primer concilio en Jerusalén. Y ahí sacaron una conclusión. Cuando ustedes van a Hechos 15, la pregunta era, ¿qué les pedimos a esta gente que son griegos, que no tienen nuestra cultura, que no tienen nuestras prácticas? ¿Qué les vamos a pedir? Y dicen, pusieron una carta, la pusieron en manos de Pablo para que la llevaran a todas las iglesias. Hemos acordado, hemos concluido a través del Espíritu Santo que lo único que le vamos a pedir a la gente que no es judía, ¿sí?, que se abstengan de comer comida sacrificada a los ídolos, comida, animales que se han ahogado, y qué otra cosa no recuerdo, y sangre y fornicación. Pero el resto, que se circuncidó, usted no tiene nada que ir a hacer a revisarle si se circuncidó o no. A usted no le interesa. ¿Sí me hago entender? Era como que déjelo tranquilo, ha creído en Jesús, es importante. Pero otros decían, si no se circuncida, no pueden estar con nosotros. Y lo que terminan definiendo por el Espíritu Santo es que era lo único que iban a pedir. Entonces, un divisor no va a debatir esto. Un divisor lo que va a hacer es exigir y presionar para poder destruir. Otra característica de un divisor puede ser utilizar la mentira y la calumnia con descaro, con tal de alcanzar sus fines. Miren, y eso es tremendo. Y ustedes deben de discernir, ustedes deben de probar. Cuando alguien venga a decirles algo, qué bueno que ustedes, cuando alguien, un tip práctico sencillo para las relaciones interpersonales, es que cuando alguien venga a contarle a usted algo de otra persona, ¿sí?, qué bueno que usted pueda también escuchar el otro lado. No se quede con un lado. La Biblia dice que cuando los jueces tenían que definir algo, si era verdad o si era incorrecto, necesitaban decían siempre, nunca admitas en un juicio solamente un testigo. Deben haber 2 testigos o más, pero nunca admitas. ¿Por qué? Porque puedes hacer un mal juicio. Y saben, nosotros hacemos malos juicios cuando escuchamos solamente la parte supuestamente afectada. No sé si le ha pasado. Personas descontentas, personas con una experiencia no grata, y viene y pone esa semilla en su corazón. Y empieza para que usted se aleje, y empieza a hacer todo esto y inspirar a lástima también. Y algo que aprendí es, miren, no tengan lástima de las personas, porque ustedes saben que lo único que hace la lástima es lastimar. La lástima lastima. La misericordia es diferente. Podemos tener misericordia de las personas, pero tengamos mucho cuidado con personas que se convierten en víctimas. Todo el mundo está detrás de ellos, nadie los quiere, y tengamos mucho cuidado con esto. Y estas personas pueden utilizar la mentira y la calumnia con descaro. ¿Saben qué? Si lo hicieron con Pablo, lo pueden hacer con alguno de ustedes. Si lo hicieron con Jesús, lo pueden hacer con alguno de nosotros. Mira lo que dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, le están diciendo a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Y saben, Pablo nunca enseñó eso. Recuerden que a Pablo distorsionaban su mensaje. En Romanos, Pablo tiene que aclarar que él había enseñado que vivíamos en la era de la gracia, que donde abunda el pecado, que sin importar el pecado que el hombre había cometido, la gracia del Señor era tan suficiente para perdonar, para salvar. Pero ¿saben qué dijeron algunos? Pablo estaba ofreciendo un evangelio de gracia barata. Entonces decían algunos también, pequemos, como hay que pecar, si hay mucho pecado va a venir más gracia. Entonces Pablo tiene que decir en Romanos 6:1 que entonces vamos a pecar más
para que venga más gracia, y Pablo responde: en ninguna manera. Pero lo que quiere dejar en el corazón de ellos es, sin importar el pecado que hayan cometido, sin importar la caída de una persona, puede levantarse, puede ser bendecida, puede ser restaurada. ¿Saben qué hizo Pedro? Pedro, conociendo al Señor, caminando por encima del mar, haciendo todo lo que hizo Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Terminó negando al Señor. ¿Y de qué forma le negó? Hasta maldijo el día que le negó. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor vino donde Pedro y lo restauró. Y lo introdujo nuevamente en el ministerio que le había entregado. ¿Sí? Y es la gracia de Dios. Obviamente Pedro se arrepintió, lloró amargamente por lo que había hecho y nunca más volvió a negar al Señor. Cuán importante es que nosotros tengamos esto. Ahora, esas 6 no son el total de las características de un divisor, pero sí son muy particulares. Tenga mucho cuidado cuando una persona lo invita a usted a su casa y lo que tiene es botarle en medio de lo que le está brindando, es decirle un malestar. Qué bueno que usted le pregunte: ¿y ya lo comunicaste a la persona con la que tuviste el altercado o el malestar? ¿Ya se lo hiciste saber? No. Ah, bueno, entonces ve y se lo comentas. Ve y arregla esa situación. Voy a estar orando por ti. Y ¿saben qué lindo, qué hermoso sería el día donde las personas, donde nosotros aún en la comunidad no nos pasara lo que le pasó a los corintios, sino que nosotros podamos realmente reunirnos? ¿Para qué? Para lo mejor y no para lo peor. Si usted tiene un malestar, vaya donde esa persona que tiene el malestar, coménteselo, invítelo a tomar un café y dice: mira, me sentí muy mal de la manera en cómo me hablaste, sentí que pasó esto y quiero aclararlo. Y seguramente de ahí saldrán buenas cosas. Estamos llamados es para conciliar, estamos llamados para reconciliar a otros con Dios también. Entonces, ¿cuál es la recomendación ante un divisor? ¿Qué debemos hacer según Romanos 16:17? Apartarnos. ¿Qué significará apartarnos? No le escuche, no le siga y no apoye sus confabulaciones. Y de esta manera podemos seguir celebrando más años y nos congregaremos para lo mejor. Jesús dijo: imposible que no venga tropiezo, mas hay porque él viene, por aquel quien viene el tropiezo. En Lucas 17, que Dios nos libre. ¿Sí? Y miren qué quiere Jesús de nosotros. Vamos a revisar estos 2 versículos y terminamos. 2 versículos más. Juan 17:22. ¿Qué dice el Señor aquí? Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean ¿qué? Uno. El Señor quiere que tengamos unidad. Y mira lo que dice: como nosotros somos uno. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. ¿Saben qué hacen las sectas muchas veces? Poner como división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, si usted ora al Espíritu Santo está mal, tiene que orar a Jesús. Si usted ora a Jesús, no, está equivocado. Y el Padre se va a enojar con... No, ellos están en perfecta unidad y perfecta armonía. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre, el Padre dice: escuchen al Hijo, el Hijo dice: escuchen al Espíritu Santo porque Él los va a guiar a toda verdad y les hablará de mí y le tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Se dan cuenta? El Padre dice: escuchen a mi Hijo. El Hijo dice: me voy, pero les dejo el Espíritu Santo y Él les va a hacer conocer quién soy yo en realidad. Y les va a hablar verdad, les va a guiar la verdad y el amor de Dios lo va a derramar en ustedes. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Y entonces el Padre dice que escuchemos al Hijo y el Hijo dice que escuchemos al Espíritu Santo. Hay confusión, están enojados, están peleados, pero la secta, ¿saben qué dice? No, si usted adora a Jesús, está equivocado. Si usted ora a Jesús, está mal. Y nosotros encontramos a Jesús, encontramos al Padre, al Espíritu Santo. Hay unidad. Entonces, la mejor manera de mostrar esta unidad, ¿sí?, es por medio de este festín de amor, de este ágape cristiano. Verso 23 de Juan 17. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, para que gocen de una unidad, dice que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. El secreto de la unidad real entre el pueblo de Dios es que yo estoy en ellos. Y cuando tú y yo como pueblo de Dios nos amamos y nos respetamos, no es porque estemos del todo de acuerdo entre nosotros, sino porque Cristo mora en nuestro ser.
El hecho de que Cristo more en nosotros, eso nos debe hacer pasar por alto muchas situaciones. Y debemos de provocar o buscar la unidad. La unidad entre los verdaderos creyentes hará que el mundo preste atención a las palabras de Jesús. Volviendo con el ejemplo que les decía, ¿cómo creen ustedes que ven las personas que nunca han ido a una iglesia? Esa iglesia que antes era una y ahora son dos puertas para entrar a dos iglesias diferentes. ¿Cómo creen ustedes que lo ven? Dice, si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo era? Y eso no habla bien. Y entonces el ánimo es que nosotros podamos ser una iglesia unida que persevere en la palabra de Dios. Amén. Conclusión. Es una bendición celebrar hoy 14 años. ¿Sí? Seamos más conscientes para qué nos reunimos. ¿Cuál es la motivación por la cual nos reunimos con otros que están aquí? Que no sea para comer del prójimo, que no sea para practicar canibalismo espiritual. ¿Qué es canibalismo espiritual? Comer del otro, comer la carne del otro. No sea para eso. Te debes de parar, te debes de quitar de este tipo de reuniones. Debemos identificar a los que causan división, no escucharlos, no seguirlos y no apoyar sus conspiraciones. Recuerdan que ellos siempre apartan, roban el corazón de los ingenuos, conspiran, debilitan, no debaten, pero demandan y calumnian descaradamente. Hermanos, busquemos la unidad. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque nos hablas a través de estos pasajes la unidad que tú quieres que tengamos en ti, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, perdón por las veces que hemos caído en esta trampa, quizá en el trabajo, quizá en las actividades en los lugares donde vivimos o aún en la iglesia. Un corazón inconforme, un corazón dolido, con razón o sin razón, dañando otros corazones. Señor, perdónanos y rogamos que nos guardes de ser aquellos que dividen a otros, de aquellos que dividen familias, de aquellos que dividen matrimonios, de aquellos que dividen iglesias, de aquellos que dividen comunidades, aún amigos o compañeros de trabajo, como en el caso que vimos ahora. Perdónanos, Señor, que no seamos como esos sátrapas, pero que cada vez que nos reunamos, cada vez que nos disponemos a venir a la iglesia, a congregarnos, a reunirnos, que sea para lo mejor, que sea para adorarte a ti, que sea para entregarte nuestros pecados, que sea para tener comunión con otros, poder ver a otros hermanos, abrazarles, desearles lo mejor. Guárdanos, Señor, de venir a este lugar a dividir. Guárdanos de tener un corazón que traiga división. Guárdanos de poner una carga en otras personas. Te lo pedimos, Señor. Guárdanos de ser divisores. No hay nada más duro que la división, el dolor de un cristiano, saber que su iglesia se divide. Pero no hay nada peor que ser el causante de esa división. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir para ti. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que llevan 14 años con nosotros, que llevan 13, 12, algunos meses o días. Te damos gracias, Señor. Gracias por aquellos que están viniendo, Señor, a ti, a escuchar tu palabra. Hoy quiero pedirte por ellos también, Señor. Yo te pido por cada hombre y por cada mujer que está en este lugar, que hoy está escuchando este mensaje, Dios, que puedan entregarse delante de ti y que puedan reconocerte a ti, Señor, porque tú nos has dado el ministerio de la reconciliación, Señor. Y yo quisiera en esta mañana, Señor, rogarte y pedirte no solamente que nos permitas tener unidad con nuestros hermanos, sino que sigamos el resto de tiempo que nos des aquí en la tierra, reconciliando a más y más personas contigo, Señor.
con el ministerio de la reconciliación que nos has dado, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque como iglesia hemos sobrepasado, Señor, adversidades, dificultades, y hemos visto tu poderosa mano, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si me acompañan por favor a 2 de Corintios con sus Biblias? No quisiera que se fueran de este lugar aquellos que nos visitan por primera vez. 2 de Corintios 5, 18. Y hoy hemos hablado de congregarnos para lo mejor. Y si tú has venido a este lugar, quisiera decirte que has venido a este lugar y qué bueno que este lugar sirva para que tú te reconcilies con Dios, como un día nosotros lo hicimos. 2 de Corintios 5, 18 y 19. Si quieres desde el verso 17, dice así, ¿lo leen conmigo por favor? 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tal les parece esto? Espectacular. Si tú aceptas a Cristo, si tú abres tu corazón para Cristo, dice que eres nueva criatura, que las cosas que has hecho hasta hoy han quedado atrás. El Señor las ha puesto en el pasado y allí se deben de quedar. Dice que lanza nuestros pecados a lo profundo del mar. Y saben, dice que Él nos reconcilió a nosotros con Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Pero no solamente nos reconcilió por medio de Cristo, sino que también dice nos dio el ministerio. Los que ya llevamos un cierto tiempo, no importa años o meses o días, ya el Señor nos reconcilió. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Reconciliar a otros con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, a través del evangelio de Cristo. Que las personas se pongan en paz con Dios, porque hay una vida eterna después de morir. Y entonces necesitamos reconciliarnos, estar en paz, para irnos en paz a disfrutar de una eternidad con el Señor. Amén. Si alguien que nos acompaña en esta mañana, si alguien que ha venido en esta mañana quisiera reconciliarse con Dios, si alguno de los que está aquí ha caminado con el Señor, pero se ha alejado, qué lindo que pueda hoy reconciliarse con Dios. Si hay alguien que está aquí, que nunca había escuchado, nunca había venido a una iglesia cristiana y hoy aceptó la invitación de ese familiar que le ama, de ese amigo, de ese hermano que le ha animado a estar en ese lugar. Lo que ha escuchado ha sido el mensaje de congreguémonos para lo mejor. En este lugar estudiamos la Biblia, en este lugar estudiamos acerca de la característica de nuestro Señor y Salvador. Queremos ser más como Él, queremos dejar el pasado atrás, somos nuevas criaturas, hemos hecho cosas terribles al igual que tú, pero Dios nos ha perdonado y es lo que creemos, y porque hemos sido perdonados estamos reconciliados con el Padre y queremos que tú te reconcilies con el Padre por medio de Jesús. Y si hay alguien en este lugar que quisiera hacerlo de una manera consciente, de una manera voluntaria, me gustaría que todos inclinemos nuestro rostro y que aquel que quiera reconciliarse con Dios pueda decir estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de ti a reconciliarme contigo. Sé que no puedo hacerlo por mis propios medios, sé que no puedo hacerlo a través de mi esfuerzo, sé que no puedo hacerlo a través de mis obras, que la única forma de hacerlo
es a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mi maldad, por mi pecado. Hoy decido de una manera voluntaria reconciliarme con el Padre a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por darme este mensaje donde prometes que mi pasado quedó atrás, donde me das una nueva vida, la cual queremos vivir contigo. Y te pido, Señor, que este ministerio, que este mensaje de reconciliación lo pueda llevar a otros, para que otros se reconcilien contigo una vez y para siempre, y que disfruten de la eternidad que tú nos ofreces. Te doy muchas gracias porque sé que me has traído a este lugar con un propósito, y ese propósito es reconciliarme contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor. Sería maravilloso que tu llegada al Señor tenga esta celebración. En la Biblia dice en Lucas que hay gozo y que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un día nos arrepentimos, o sea que esta celebración, si tú has aceptado a Cristo, si tú te has reconciliado, esta celebración es para todos los que estamos aquí, pero especialmente también para ti. Es para que celebremos como familia que tú te has reconciliado con Dios, y eso es algo maravilloso. Amén. Bueno, qué hermoso que podemos estudiar la Biblia, que podemos seguir amando al Señor y sirviéndole a Él. Entonces vamos a continuar con nuestro... ¿Qué tal si cantamos esta canción que Samuel y Natalia van a cantar? Y digámoselo al Señor, a cada uno. Y si al final, por favor, antes de irse, después de que tengamos todo lo que tendremos, no se vaya por favor de este lugar sin dejarnos saber que se ha reconciliado con Dios. Queremos darle una literatura, queremos orar por ti, y permítenos por favor, acércate a mí o a alguno de nosotros, de Samuel, Alejandro está allá atrás, personas que estén sirviendo, que puedan, tú puedas decirle: hey, mira, yo me he reconciliado con el Señor en esta mañana, y poder orar por ti. Amén. Mira dentro de mí, cambia todo mi ser, toma toda mi vida, justo a tus pies estoy, solo tú, mi Jesús. Conmover mi ser, remueve toda mi vida, establece tu reino en mí con tu amor, mi Señor. Cubre mis errores, que te sea por siempre fiel con tu sangre. Establece tu reino en mí.
tus pies estoy. Solo tú, mi Jesús, tú, mi Jesús. Puedes conmover mi ser, Todo mi mueve ser. toda mi vida. Establece tu reino en mí. Con tu amor, Por mi Señor, cubre mis errores, que te sea por siempre fiel. Con tu sangre, mi Señor Jesús, quita mi maldad, que seas por siempre el Rey de mi vida. Establece tu reino en mí, y que seas tú el hacedor de mi vida. Establece tu reino en mí, y que seas por siempre hacedor de mi vida. Así es, Dios. Rogamos que establezcas ese reino de justicia, de paz, de amor, de bondad en nosotros, Señor. Establece tu reino en nosotros y sé el hacedor de nosotros, sé quien va delante de nosotros como lo has prometido. Rogamos, Señor, que sigas obrando, que establezcas tu reino en Capilla Fidelidad, que seas tú quien nos sigas guiando, Señor. Hoy queremos agradecerte por tanta fidelidad, Señor, tantas obras hermosas, tantos momentos de congregarnos para lo mejor, Señor, para estudiar tu palabra, para orar, para bendecir tu nombre, para tomar alimentos juntos, Señor. Han sido incontables, han sido muchas veces las que nos hemos reunido y hemos compartido los alimentos juntos, y eso es maravilloso. Gracias porque esas características y esas marcas de la iglesia primera han estado en nosotros, Señor, y permite que mantengan y que estén en nosotros, que no nos desviemos nunca, Señor, ni izquierda ni a derecha, sino que te sigamos a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedirles algo, y es a los que están ahí atrás, ¿saben cómo está la movida ya? ¿Todo está en orden? ¿Sí? Ok, con la luz en bajo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un video que quisiéramos, dándole el tiempo a los que están allí. Quiero que me ayuden con algo con algo. ¿Ya los niños están listos? Bueno, entonces, pregunta. Miren los lugares que tienen allí. Todos los que tienen sus hijos acá atrás, ¿caben ahí con ustedes o necesitamos hacer algo logísticamente? O sea, miren, mejor dicho, levante la mano. ¿Quién necesita puesto, que haya traído a su hijito y que ya el puesto ya no está ahí? Para saber logísticamente cómo estamos. ¿Qué pasó, Adolfo? ¿Cuántos? Nosotros. ¿Cuántos son? Miren a ver si... Porque la idea es que cada niño esté con su boleto, ¿no? O sea, cada niño esté con su papá. Los que son pequeñitos, si pueden cargarlos. Aquí, ¿cómo estamos ¿Estamos en orden? ¿Están tus hijitos todos? Ok. Listo. 6. Nosotros 3. Bueno, entonces vamos a pedirle... ¿Cuántos en total? Ajá. ¿Tú estás contando a Carlos David también? Ok. Miren a ver si les van pasando sillitas de los que... Aquí están bien ustedes de sillas, ustedes esperan a alguien más. ¿Estas sobran?
Mejor dicho, los que vean que también les sobra una silla, pásenle a otros que tienen levantado la mano, exacto ahí. O ahí mismo, Nando. Porque es que si la mueven para otra parte no va a caber. Ahí mismo. No, que lo hagan caber, porque es lo del niño y tal. Porque como son niños, bueno, vienen los niños para con ustedes. No, muy importante. Algunas personas están preguntando que si no se inscribieron, entonces que si tienen que irse en este momento. La respuesta es obvia. ¿Cuál es la respuesta? No, muy bien. Porque los que respondieron les van a dar su plato. En serio, acabamos de hablar de unidad. Para lo mejor, y si había para 150, pues debe haber para 200. Es lo que nos imaginamos. ¿Listo? El Señor va a multiplicar y la idea es disfrutar. Por favor, siéntanse en toda la libertad de quedarse, vamos a compartir con todo el amor. Pero entonces, van a ir pasando los chicos antes de ver el video, por favor. Vamos a pasar los chicos, vamos alistándonos con el video. Prueba sonido, todo. Ok, el sonido al menos. Chicos, bueno, ¿ya están todos los chicos? Siéntate, Talianita, siéntate en una mesita. No. Sí. Bueno, prestemos atención para que continuemos. Prestemos atención para que continuemos. Vamos a tener un video. ¿Ya pasaron todos los niños? ¿Sí? Eso hemos abierto ahí, está bien. Listo, ahora nos terminamos de ubicar en el momento de comer. Por ahora,
Cada niño, por favor, esté con su papito. Cárguenlo si es necesario. Ahorita vamos a proveer más sillas para ustedes. Ténganlo por seguro. ¿Listo? Bueno, quiero que veamos este videíto de saludos de algunos pastores. Escuchen esto. Pastores no que conocen Capilla Fidelidad de oídas. No. Que por 14 años, durante los 14 años, han pasado por aquí, han servido, nos han bendecido. Algunos de ustedes los conocen, los que llevan más tiempo pues conocerán algunos que vienen año tras año, hasta la pandemia cambió todo, pero que nos envían un saludo y quisiera que escucharan el mensaje espiritual. ¿Cuál fue el mensaje que vimos de las 4 características de la iglesia? Hechos 2:42, ¿perseveraban en qué? La doctrina, las oraciones, la comunión, el partimiento del pan. Vamos entonces a escuchar estos mensajes, apaguemos todas las luces y tengan a sus niños ahí juiciositos, porfa. Queremos saludarlos desde Pasadena, Capilla del Calvario, y queremos felicitarlos por los 14 años que han tenido como iglesia y exhortarles que sigan adelante, a pesar de lo que está pasando por el mundo, ahí en Colombia o donde sea, que sigan estudiando la palabra de Dios, sean hacedores de ella y que sigan predicando a los que están perdidos. Y que Dios los bendiga y los dirija continuamente, para que así sus hijos e hijas y todos que van allí puedan desarrollar y ser una luz para la sociedad allí, el pueblo y todo eso. Entonces, el tiempo ha volado, 20 y tantos años, y ahí están ustedes enseñando la palabra, y ojalá que Dios venga pronto, pero Él sabe cuándo viene. Entonces esperamos su venida, pero hasta ese día enseñamos la palabra. Dios los bendiga, Les envío un saludo fraternal en nombre de nuestro Señor Jesucristo y desde Ataco, El Salvador, Ministerio de Jardines del Señor, un ministerio regional de nuestra organización, el BEL, Albergo para Latinoamérica, y también de parte de nuestra congregación en Orange, California, Calvary Chapel, Emanuel, deseándoles muchas bendiciones en el 14 aniversario de Capilla Fidelidad. El Señor fortalezca a Pastor Hernando, Claudia, Gaby, a la familia, Mateo, el Señor los bendiga, fortalezca a la congregación. Vivimos en tiempos sumamente difíciles, pero sea Capilla Fidelidad ese oasis, ese remanso de paz, ese lugar donde el amor de Cristo, su luz, su palabra y su gracia se manifiesten, así como lo ha estado haciendo el Señor, y ahora con el poder de su Espíritu aún más todavía, el Señor sigue haciendo una obra grandiosa para el nombre de Jesucristo. El Señor les guarde, les bendiga. Hasta pronto. Un saludo, Iglesia de Calvary Jamundí. Soy Roberto Aguayo y estuve con ustedes este verano pasado, en junio, y les mando un saludo desde Mérida, Yucatán, en México. Estoy muy feliz de poder ser parte de este saludo en estos 14 años que van ustedes cumpliendo como iglesia, y que Dios los siga bendiciendo en los siguientes años que tienen por delante. Nunca se olviden primeramente ver hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en estos 14 años y cómo los ha llevado y cómo los ha tenido en sus manos, porque ese mismo Dios es el que los va a llevar en los siguientes 14 años hacia adelante a través de cualquier situación, y los va a llevar para seguir haciendo su obra en ustedes. El versículo que viene a la mente en este tiempo es Filipenses 1:6. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios siga perfeccionando y trabajando en ustedes, y sea un tiempo de bendición esta celebración que tienen. Dios los bendiga. Hola, hermanos de Capilla Fidelidad Jamundí.
Me alegra estar celebrando con ustedes 14 años de ministerio, de su iglesia, de lo que Dios ha hecho, del amor de Jesús moviéndose en su iglesia. De verdad celebramos con ustedes, le damos un saludo, hermanos, sigan adelante. Me acuerdo en la iglesia en Hechos 2, que habla que todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Era una iglesia que compartía, una iglesia comprometida a la palabra, una iglesia que era evangélica, una iglesia llena de amor y enamorada con la palabra de Dios. Eso es lo que yo he visto en su iglesia en los años que lo conozco. Estoy bien orgulloso de llamarlo, de ser parte de ustedes, llamarlos hermanos en Cristo. De verdad celebro con ustedes 14 años de ministerio. Saludos a todos allá, el Pastor Fernando y su fidelidad, Claudia, toda la familia. De verdad, es una belleza estar con ustedes. Sigan adelante, que el amor de Cristo esté con ustedes. No se quiten, como dicen en Puerto Rico. Bendiciones y nos veremos pronto. Adiós. Queridos hermanos, buenos días. Es un placer y una alegría poder compartir con ustedes este minuto que me ha dado el Pastor Hernando para saludar a la iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia, que consideramos también porque allí crecimos. Y voy a aprovechar este minuto para compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana de decirles. Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos siendo puestos a prueba. Vivimos momentos muy complicados y difíciles, pero la iglesia tiene que estar ahí, unida en un solo espíritu, orando unos por otros, y sabiendo que cualquiera de nosotros puede caer y puede ser engañado por el enemigo. Pero tenemos que hacer caso a lo que nos dice el Señor en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que tenemos que hacer, orar unos por otros, apoyarnos unos por otros, exhortarnos unos a otros y seguir adelante porque el Señor tiene el control de este mundo. Nosotros hemos sido llamados a pasar por las pruebas, a que nuestra fe sea aprobada, pero también a mantenernos firmes, unidos, orando y luchando contra el enemigo. Pongámonos la armadura y seamos valientes. Un abrazo a todos y que el Señor los bendiga, y una bendición que ya la iglesia allí en Jamundí tenga 14 años y va a seguir. Tenéis que poner los ojos al frente y seguir. Un abrazo desde España, los amamos y que el Señor los bendiga. Chao, chao. Hi, Pastor Dave here from Calvary Chapel in Melbourne, Florida, and I just want to congratulate you on 14 years of ministry, Calvary Chapel, Hammondy. We love you guys. We're so proud of you. We love your pastor, Fernando, and his wife, Claudia. We've been to Colombia twice to the church there, and we are just so excited for your faithfulness to the Lord in reaching the people for Jesus in Colombia. So God bless you. We love you. Mis hermanos, familia, amigos allá en Jamundí, damos muchísimas gracias por lo que Dios ha hecho en todos estos años. Es increíble lo que el Señor ha hecho, y quisiera enviarles un abrazo muy fuerte aquí desde Guatemala, animándolos a que vayan a las Escrituras, sigan estudiando la palabra de Dios. En Romanos 15, capítulo 15, versículo 4, el Señor nos dice que todas las Escrituras fueron dejadas ahí para consolarnos, para fortalecernos, para edificarnos, sobre todo en estos últimos tiempos. Entre más todo se hace oscuro, nosotros nos fortalecemos, nos edificamos en su palabra. Entonces, ánimo, gloria a Dios por todo este tiempo. Un abrazo para mi hermano Hernando, para Claudia, para toda la familia. Dios los bendiga. Saludos de Guatemala. Feliz aniversario, Capilla Fidelidad. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por 14 años de ministerio. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel.
damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la vida de Pastor Nando y de su esposa Claudia y por toda la congregación. Dios les bendiga. Gracias a Dios por ustedes, un privilegio haberlos conocido, a la Capilla Fidelidad. Ya conozco de ustedes a través del Pastor Nando, la hermana Claudia, y también pues el primer misión que fue mi esposo fue allá y fue de gran bendición cuando él regresó a haber apoyado el ministerio allá, y pues sé de la obra que están haciendo allá, que es muy activa, y pues me da mucho gozo siempre escuchar de ustedes, todo lo que ustedes están haciendo allá, impartiendo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quisiéramos compartir un corto versículo bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32, el cual dice: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y para darle todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Dios les bendiga, familia Capilla Fidelidad. Les amamos, les bendecimos y esperamos verlos pronto. Se les ama mucho. Good morning and happy 14th anniversary. Love you guys. Praying we get to see you soon and really enjoy watching you be the Church of Acts 2. Continue to fellowship together, continue to worship together, and continue to study God's Word together. Looking forward, hopefully we'll be able to see you in February. Enjoy another wonderful year of ministry and just enjoy the fact that you guys are growing the kingdom of God together. We love you. Can't wait to see you. Have an amazing 14th year anniversary celebration. Hola, mi iglesia en Colombia. Saludos desde Leipzig, Alemania. 14 años. ¡Wow! ¡Qué privilegio y bendición de Dios! Te quiero mucho, te extraño mucho. En mi corazón deseo volver a visitarte pronto. Os saludes con las palabras de Pablo en Filipenses 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Saludes. Chao. Hermanos de Colombia, Shalom. Me encuentro aquí en la Galilea, frente al mar de Tiberíades en este amanecer, y desde aquí les envío un fuerte saludo. Sé que en estos días se están cumpliendo 14 años de comunidad, 14 años de Capilla de la Fidelidad, allí en Jamundí. Por eso les envío mis felicitaciones, mis saludos, bendiciones desde Tierra Santa. Un fuerte abrazo para ustedes, un fuerte abrazo para el Pastor Hernando, y nos estamos viendo pronto. Nos estamos viendo pronto aquí en la Galilea, nos estamos viendo pronto en Jerusalén. Sé que una parte de ustedes estarán llegando con el Pastor Hernando dentro de unos meses, y será un placer para mí y un privilegio poder acompañarnos. Nuevamente, un fuerte abrazo desde Tierra Santa. Bueno, qué bendición, 14 años ya, cuando vinimos con mi familia a servir a Caja Mundí, empezamos esta aventura de fe, nunca pensamos que estaríamos en todo esto por 14 años, pero ha sido una gran bendición. Lo más especial ha sido la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros y conocer a una familia tan linda como lo son ustedes. Nos sentimos muy honrados. Hoy me siento muy honrado, muy bendecido que mi hijo Mateo está en esta mañana con nosotros. Vio iniciar, fue parte de ver iniciar esta obra, de estar con nosotros, de estar hombro a hombro sirviendo, y nuestro anhelo que próximamente se pueda unir con nosotros al Señor como
cuando Dios lo quiera y cuando el Señor lo permita también y su corazón esté dispuesto. Aquí estamos. Vamos a pedirle al Señor que nos permita disfrutar de los alimentos. Vamos a orar por los alimentos, por la provisión. Gracias. Vamos a orar que haya multiplicación de panes y de proteína. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte, queremos glorificarte y en esta hora darte las gracias por todo este tiempo, darte las gracias también, Señor, por todo lo que has hecho durante estos 14 años. Señor, han sido años especiales viendo tu mano, tu poder en medio de nosotros, Señor, milagros y prodigios pasando en medio de nosotros. Y hoy también te agradecemos por estos alimentos que se han preparado, que todos hemos participado y aquí estamos, Señor. Permítenos que cada mesa sea un momento especial para compartir, que en cada mesa, Señor, el gozo de tu Espíritu esté y que podamos disfrutar de la provisión que tú nos has dado, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya vamos a pasar a servirles. Disfruten, volteen ahí sus sillitas para que estén listas en la mesa para comer. Los que están en internet, nos vemos. Bendiciones.